Bueno, vamos a ir empezando. Tuvimos como algún tema logístico porque se juntaron dos eventos, entonces, bueno, quedó mucha gente en la puerta, pero vamos a empezar para no demorar tanto los expositores y expositoras. Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este evento que decidimos llamar Decretos de Necesidad y Urgencia en Argentina, a la excepción que se hizo regla. Mi nombre es Celeste Fernández, yo soy codirectora ejecutiva de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Y básicamente queremos agradecerles mucho que estén acá, la verdad que nos pone muy contentos ver tanta gente interesada en esta y para mí es un honor tener la posibilidad de moderar este panel con personas que tienen tanto para decir de cómo funcionan las instituciones de nuestra democracia. Un poco yendo al porqué de este evento y del informe en el que estuvimos trabajando, para SIG la discusión sobre el uso de los decretos de necesidad y urgencia es una de las grandes deudas que tenemos como comunidad política. Es una de esas discusiones que nos debemos hace mucho tiempo y cuya postergación deja al descubierto cómo nos fuimos acostumbrando a vivir en un estado de cosas inconstitucional, ¿no? Cuando hace más de 20 años Carlos Nino hablaba de esta cultura extendida del desacato de las normas, de esta anomia de la vida institucional en Argentina, el ejemplo de los decretos de necesidad y urgencia aparecía una y otra vez, entre tantos otros que lamentablemente siguen teniendo mucha vigencia hoy a más de 2 décadas. Entonces, hace mucho tiempo que nos habituamos a ver cómo los diferentes poderes ejecutivos utilizan la herramienta de los decretos de necesidad y urgencia para eludir la discusión parlamentaria. Y vimos cómo, pese a que el Congreso tenía algunas herramientas, digamos, sabemos que hay algunas deficiencias en la regulación, pero algunas herramientas efectivamente tenía para frenar estos abusos, hasta el momento al menos no ha cumplido esa misión. Y entonces nos fuimos habituando a una violación sistemática de la letra y del espíritu del artículo 99, inciso 3, y con ello a un deterioro muy claro de los márgenes del Estado de Derecho. Desde ASIG siempre defendimos la visión de una democracia pluralista y deliberativa y en ese modelo, en esa visión, en ese enfoque, el Congreso es una entidad esencial. Es ahí donde se tienen que dar los procesos de discusión, análisis, fundamentación, acuerdo mayoritario. Entonces, es el Congreso donde están representadas todas las fuerzas políticas a las cuales la ciudadanía confió su voto y además es el que ofrece mayores posibilidades para la participación ciudadana. Desde así que estamos convencidos de que el ejercicio unilateral del poder erosiona la democracia y de que las decisiones tienen que ser fruto de discusiones inclusivas y no de voluntades personales. Un poco en 2023, cuando se aprueba el DNU 70, lo que vimos no es que de repente como el problema de los decretos de necesidad y urgencia, que lo veníamos advirtiendo, se llevó al límite, ¿no? De repente una sola norma ha sido una reforma sistémica en muchísimos regímenes normativos. Y entonces ahí, desde así nos empezó como a circular un poco la pregunta de, bueno, ¿cómo es que llegamos a esto? ¿Qué gérmenes de esto vemos en gobiernos anteriores? En el entendimiento de que las instituciones tampoco se deterioran de un momento para el otro. Entonces queríamos ver, cómo se fueron usando los decretos de necesidad y urgencia, cuál fue el comportamiento del Congreso, qué continuidades y rupturas había entre los diferentes gobiernos, y lo que nos interesaba fundamentalmente era ponerle, porque esas son cosas que más o menos todos sabemos, pero nos interesaba ponerle datos a eso, ¿no? Entonces tratar de entender de una manera un poco más sistematizada qué era lo que estaba pasando. Y todas esas reflexiones, y fueron muchas discusiones al interior de ASIG sobre cómo hacerlo, qué poner en el índice, etcétera, culminaron en el informe que vamos a presentar hoy. Y ahí quiero hacer un agradecimiento especial a Patricio, que lo trabajó con nosotros, y a Clara Lucarella, Emir Salomón y María Heglin, todo el equipo de fortalecimiento de la democracia y apertura del Poder Judicial de ASIG, con quienes trabajamos meses y hasta años, diría, en esto. Así que, bueno, el informe después lo pueden consultar ahí en el QR que tienen en las tarjetas, y si no, en la web de ASIG. Pero igual Patricio va a ir como dando algunos de los datos centrales. Sin más, paso a contarles cómo se va a desarrollar el evento. En primer lugar, vamos a hablar un poquito de cuál fue el espíritu de la reforma de 1994 y de los resultados de nuestro informe con Lorena y con Patricio. Y después le damos la palabra a Esteban y a Guadalupe, que van a estar hablando un poco de qué está pasando con todo esto al interior del Congreso.
Y también ahí vamos a abrir un espacio de preguntas para que puedan conversar ustedes directamente con ellos. Y después le vamos a pasar la palabra a Guillermo Tracy, que nos va a estar hablando un poco justamente del otro poder que tiene que controlar el uso del decreto de emergencia y urgencia, que es el Poder Judicial. Así que, sin mucha más introducción, voy a presentar ahora a nuestra primera panelista. Esperen que... Lorena González Tocci es abogada con diploma de honor por la Universidad de Buenos Aires y profesora adjunta de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de esa misma casa de estudios, en donde también cursó la carrera de posgrado en Metodología de la Comparación Jurídica y en Derechos Humanos y Justicia Constitucional, el doctorado en Derecho Constitucional, y realizó cursos de posgrado en Metodología de la Comparación Jurídica y en Derechos Humanos y Justicia Constitucional en la Universidad de Bolonia. Es profesora de Derechos Fundamentales de la Universidad de San Andrés y profesora regular e invitada de distintos cursos de posgrado y especializaciones en Argentina y en el exterior en temas de Derecho Constitucional, Procesal Constitucional y Derechos Humanos. Además, es socia fundadora y miembro titular de la Asociación Civil de Estudios Constitucionales y miembro de la International Society of Public Law. También es investigadora del Centro de Estudios de Derecho Público de la Universidad de San Andrés, directora del Instituto de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de San Isidro, codirectora de la colección Nuevas Perspectivas del Derecho Público de la editorial La Ley. También ejerce la profesión en forma liberal en áreas de derecho público, en litigios complejos ante la Corte Suprema y los tribunales superiores provinciales, y también intervino como amicus ante la Corte Suprema y la Corte Interamericana, y por otro lado fue asesora de la Comisión de Juicio Político en esta Cámara de Diputados en el periodo 2023-2024, y de la Comisión de Asuntos Constitucionales desde 2024 hasta la fecha. Así que bueno, te paso la palabra, Lorena. Bueno, muchas gracias, Celeste. Primero, un breve agradecimiento de rigor a SIG, en la persona de Celeste Fernández, por la invitación para poder compartir estas reflexiones con todos ustedes, acompañados de colegas tan relevantes. Me voy a centralizar en hacer un análisis breve sobre cuáles son los contornos constitucionales de los decretos de necesidad y urgencia. Les voy a contar por qué voy a hacer esto, no solamente porque el título de estas jornadas es cómo pasamos de una herramienta constitucional diseñada desde la excepción que se convierte en la regla, sino porque no sé si notaron que cada vez que el Congreso empieza a tratar los proyectos de ley para modificar la defectuosa ley 26.122, aparecen diferentes publicaciones tratando de desarmar lo que la Constitución prevé para un DNU, tratando de convertir al DNU como si fuera una herramienta ordinaria, cuando en realidad es una herramienta excepcional y con contornos constitucionales bastante nítidos. Para hacer esta especie de acomodamiento institucional, voy a desandar el camino de esta presentación impropia de los DNUs y voy a abordar tres ejes. Primero voy a definir cuál es el ADN de los decretos de necesidad y urgencia conforme la reforma, cuál fue la finalidad de la reforma. Luego voy a establecer cuál es el ADN del control legislativo posterior que la propia reforma diseñó y voy a analizar cuáles son los defectos de la nueva ley y cuáles son las ventajas de los proyectos de ley y los dictámenes que se aprobaron recientemente para modificar esos defectos. Y por último me voy a referir a algo que también aparece cada vez que el Congreso intenta modificar esta ley, es la existencia o no del momento político institucional para hacerlo, esa especie de teoría bastante esotérica de que todos tienen derecho a seguir manteniendo legislaciones, disposiciones que sean francamente inconstitucionales. Es decir, si anteriormente se venía haciendo en forma inconstitucional, yo también tengo que tener la oportunidad de seguir haciéndolo. Y para analizar ese momento, también voy a analizar cuáles son las restricciones que nos impone la Constitución para desarmar este fenómeno que se dio en torno de los decretos de necesidad y urgencia, que es un fenómeno de desacople de los límites constitucionales. Empiezo por el principio. La reforma de 1994, como muchos de ustedes seguramente recordarán, se propuso regular y limitar la utilización de herramientas de contenido legislativo por parte del presidente de la Nación para corregir el defecto de la década del 90, de cómo funcionaban esos decretos por fuera de los contornos constitucionales,
Y la idea fue someterlos a estrictos requisitos de procedencia, necesidad y urgencia, y a un inmediato control del Congreso. Estas son palabras del propio inciso tercero del artículo 99. La práctica institucional se fue apartando de esa intención original y fue naturalizando cada vez más la actuación del presidente como un legislador de hecho, en un claro ejemplo de un proceso de desacople constitucional. Si tenemos que hablar de DNUs, entonces tenemos que pensar cuál es la voluntad del constituyente, evitar que con el DNU se utilice una herramienta para circunvalar los límites constitucionales, evitar que el DNU funcione como una herramienta apta para evitar tener que discutir cuestiones en el Congreso y transformar la necesidad y la urgencia, que son condiciones excepcionales, en condiciones regulares. Esa fue la voluntad del constituyente, que surge de los debates del artículo 99, inciso tercero, la excepcionalidad del DNU, la transitoriedad de la legislación derivada de los DNUs y además, algo que es muy importante, ante la ausencia de los elementos habilitantes, que ahora vamos a ver cuáles son, inmediatamente se tienen que activar los límites constitucionales para descartar los DNUs. Por eso el artículo 99, inciso tercero, comienza con una advertencia de nulidad absoluta respecto del ejercicio impropio de estas facultades. Como siempre, en la reforma del 1994 hay algunas regulaciones que delegan completar ese marco al Congreso. Esto pasa con lo que hoy es la ley 26.122, piensen, pasa lo mismo con el Consejo de la Magistratura y cómo se tiene que reglamentar el artículo 114. En el medio, también hubo una mora legislativa enorme, desde el año 1994 hasta el año 2006, los decretos de necesidad y urgencia funcionaron sin control legislativo, porque el Congreso no sancionó esa ley. Cuando lo hizo, sancionó, esto es una interpretación personal, la peor ley posible. Y ¿posible en qué sentido? Si eso tiene que diseñar un control, la ley que se diseña es la que permite evitar el control. Hace todo lo posible esa ley, sobre todo por el fatídico artículo 24, para que el control en realidad sea un espejismo. En realidad el control, lo importante es que no se materialice. En el medio, cuando no teníamos control legislativo, piensen que atravesamos una de las emergencias económicas más grandes de Argentina. Atravesamos toda la emergencia del año 2001, toda la legislación delegada, los decretos de necesidad de urgencia, las comunicaciones del Banco Central, que se dictaban antes de los decretos y antes de la delegación. Y entonces la Corte Suprema, que ya había empezado en 1995 en un primer fallo, que es Video Club Dreams, a remarcar los contornos constitucionales del DNU, tuvo que ir completando de alguna manera ese control. Solamente a título telegráfico, en los debates de la Convención Constituyente, cuando se discutió el inciso tercero del artículo 99, palabras para que tengamos en cuenta. Se hace referencia al término urgencia como situación de peligro o desastre que requiera una acción inmediata, y muchos convencionales destacaron la necesidad de que exista una, con perdón de la redundancia, una necesidad súbita que se debe conjurar. En ese primer precedente de la Corte, en 1995, ni bien se activa la reforma constitucional, la Corte hace referencia a la necesidad de que medien circunstancias excepcionales. En el caso, el precedente canónico sobre decretos de necesidad de urgencia, que es el caso Verocchi, de 1994, ahí la Corte hace dos cosas. Primero, establece una regla muy interesante. Dice que la regla del 99, inciso 3, está expresada en términos categóricos. La Corte es enfática respecto de la nulidad como consecuencia de transgredir esos límites constitucionales. El Poder Ejecutivo no puede, en ningún caso, y bajo pena de nulidad, emitir disposiciones legislativas. El texto es claro y de ahí se desprende que cuando se hace uso de esa facultad excepcional, debe ser ejercida bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad con sujeción a las exigencias materiales y formales que constituyen una limitación y no una ampliación práctica. Luego de Verocchi se desprenden los dos requisitos que todos conocemos, que deben aparecer para que un DNU sea considerado constitucional. No puede utilizar el DNU para evitar el trámite normal y ordinario del proceso de sanción y formación de leyes, y solamente lo voy a poder activar cuando existan circunstancias excepcionales que imposibiliten la reunión física y ahora, entre paréntesis, virtual del Congreso, o cuando haya casos de fuerza mayor, casos verdaderamente excepcionales que demanden una solución rápida, para no transitar el trámite ordinario de los artículos 77 y 80 de la Constitución Nacional.
El próximo precedente es el caso Guida. De todos los que estoy hablando son precedentes que la Corte tuvo que ir dictando sobre todos esos decretos de la emergencia. En Guida la Corte dijo algo interesante en el año 2000. Las medidas que se adopten deben ser imprescindibles y no de mera conveniencia. Y esas medidas deben ser siempre transitorias y nunca definitivas. 2 años después, en el precedente Tovar, dijo algo todavía más llamativo. Los DNUs no pueden ser utilizados como una herramienta de política económica. En el año 2010 aparece el segundo precedente canónico que completa Verocchi. En Consumidores Argentinos la Corte reafirma la regla de Verocchi y dice algo más sobre qué control judicial tiene que imprimirse respecto de los decretos de necesidad y urgencia y establece que tiene que ser establecido de una manera estricta, ejercido de una manera estricta, porque la reforma constitucional tuvo como finalidad atenuar el hiperpresidencialismo, limitar la forma en la que se había extralimitado las facultades del Poder Ejecutivo en la práctica, y lo interesante es que así funcionen los DNUs. Desde el año 2010 en adelante hubo una serie de precedentes interesantes, reafirmando toda esta senda de precedentes, y voy a referirme a uno solo, que es el caso Morales, que la Corte resolvió el 22 de junio del año 2023, y en ese precedente la Corte dice que las razones de mera conveniencia no justifican el dictado de un DNU. La Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto. Lo traje a colación porque es un precedente reciente, no es que estoy hablando de precedentes de hace 20 años. El segundo eje lo voy a hacer muy chiquitito porque ya me dijo que me falta muy poco tiempo. Telegráficamente, ¿cuáles son los problemas que tiene la ley 26.122? El primer problema es el fatídico artículo 24, ese que permite, que exige el rechazo de ambas cámaras para que un DNU sea rechazado, que se combina de la peor manera, porque también el DNU entra en vigencia una vez que es sancionado y publicado en el boletín oficial. Entonces, si yo obturo el control legislativo y exijo que el rechazo sea de las dos cámaras, el control legislativo no llega. Ese es el peor defecto que tiene, con una estructura de un deficiente control legislativo. En definitiva, lo que generó esta ley es que sea mucho más fácil, que haya un incentivo muy claro para circunvalar la Constitución y dictar DNUs, evitando el trámite legislativo. 2 cositas más, nada más digo. Plazo. La Constitución no establecía plazo para el tratamiento. Durante mucho tiempo se evaluaron una serie de proyectos. Yo hace exactamente un año hablé en la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre este mismo tema y todavía no se habían puesto de acuerdo sobre el plazo. Afortunadamente los proyectos y los dictámenes ya los traten. Tiene que haber un plazo para desarmar ese incentivo pernicioso de dormir el trámite y que el DNU se convierta en la regla general. Y voy al tercer punto. ¿Qué nos dejó el DNU 7023? Muchas cosas, pero sobre todo nos dejó el problema de la extensión y los contenidos de los DNUs. Un DNU ómnibus que reforma códigos de fondo, innumerable cantidad de leyes, en realidad demuestra que no hay necesidad y urgencia. Si yo tengo que reformar a través de un DNU más de 300 leyes, quiere decir que analicé en profundidad. Por lo pronto, ¿no? Yo voy a tomar esa vara. Analicé en profundidad las 300 leyes que tuve que propongo reformar. Entonces, ¿cuál es la necesidad y urgencia para desarmar todo ese sistema normativo en un marco muy estrecho de debate, de control y de revisión? Entonces, claramente no se puede utilizar la herramienta del DNU para dar vuelta al sistema normativo, y por eso es interesante que esto lo recepta, creo que es el artículo 1 bis de los proyectos que tienen dictamen, que dice que se tienen que separar los DNU. Si piensan, esto pasó en enero y en febrero del año 2024, se tienen que separar los DNUs y que no tiene que haber más de un DNU por diferentes materias. Voy al final, prometo que voy a ser súper corta. Bueno, oportunidad de la reforma. Cuando vine hace un año, había 15 proyectos para tratar. 34 proyectos habían perdido estado parlamentario y había una docena de proyectos dando vuelta por el Senado. El momento para reformar es cuando las leyes establecen, por ejemplo, en este caso, un mecanismo que no funciona. El momento no es porque es un año impar, es año electoral, no lo discutimos, porque es año par y bueno, esperemos al año que viene para ver cómo quedan conformadas las cámaras, porque si no es un círculo vicioso y siempre lo que vamos a hacer es convalidar leyes que en definitiva no funcionan y armar esa especie de desacople constitucional.
La distancia en Argentina entre lo que imponen las normas escritas y lo que sucede en la práctica es un rasgo muy persistente. No somos nosotros, en la región pasa lo mismo, pero en Argentina hace décadas que es casi nuestra marca de autor. 3 autores que voy a nombrar muy brevemente, María Victoria Murillo, Steven Levinsky y Daniel Brinks, en el año 2021 escribieron un librito, digo librito porque es chiquito, muy interesante, que tiene un título muy provocador, que es La ley y la trampa, ¿por qué optar por el debilitamiento institucional puede ser una estrategia política? Si lo piensan, van a aparecer las conclusiones fáciles. En Argentina las cuestiones referidas a la fortaleza institucional son cuestiones de primer orden. En ese libro los autores se preguntan por qué es importante estudiar la debilidad institucional en América Latina cuando se trata de un rasgo extendido en países en vías de desarrollo. Estas investigaciones de este libro y otras complementarias demuestran que existen actores que diseñan y reforman instituciones y toman en consideración no solamente el contenido de las reglas, sino la probabilidad de cumplimiento y la resistencia que puedan generar. Medir la debilidad institucional es muy difícil. El incumplimiento a veces se convierte en una regla. Nosotros tenemos en Argentina reglas que se diseñan para no aplicarse, o para que las cumplan otros, pero no todos, reglas políticamente atractivas para quienes las crean, pero vetadas de hecho por los responsables para aplicarlas, reglas para no cumplirse ahora sino en el futuro, reglas que se aplican según a la coalición que esté en el poder o la capacidad de los actores sociales movilizados para apoyarlas y rechazarlas. En Argentina, a 30 años de la reforma constitucional, esa debilidad que impacta de frente sobre los decretos de necesidad y urgencia vuelve en muchos casos a las instituciones irrelevantes y en otros casos a las instituciones engañosas. ¿Qué tenemos que analizar entonces? ¿Cómo utilizar la debilidad institucional como una estrategia tanto por los actores fuertes como por los actores débiles que buscan alterar las relaciones del poder? La debilidad institucional no es un error, la debilidad institucional es una estrategia, por lo tanto tenemos que estar atentos cuando diseñamos modificaciones institucionales en ese incentivo. Este complejo ajedrez político que empieza en el diseño, sigue en la implementación y termina en el grado de cumplimiento de las normas, se juega buena parte de la calidad institucional y democrática de nuestro país, que en este tema de las regulaciones de las emergencias y las urgencias se plasma en problemas nítidos de volatilidad política y económica. Ninguna democracia seria puede funcionar sin instituciones fuertes. En este escenario de debilidad institucional siempre aparece como resultado algo evidente. El resultado siempre es circunvalar las restricciones que nos imponen la Constitución. Los que orbitamos en el sistema solar del derecho estamos más o menos entrenados para responder con la mejor precisión posible a una pregunta recurrente y que también es difícil. ¿Por qué la Constitución es vinculante siempre? ¿Por qué estamos obligados a cumplir con las restricciones que nos impone la Constitución? ¿Por qué hay que obedecer al derecho? Las restricciones que nos impone la Constitución, esas que están en el 99 inciso tercero respecto del DNU, se justifican porque son el producto colectivo de la sociedad a la que pertenecemos, de la que formamos parte. En esa línea forman parte de nuestra identidad constitucional y nos garantizan y nos permiten fortalecer, cuando queda algo, o reconstruir, cuando casi no queda nada, la institucionalidad. ¿Por qué tenemos que acatar las restricciones que nos impone la Constitución? Porque la Constitución es algo más que un catálogo de derechos. La Constitución también nos impone una serie de restricciones funcionales y estas restricciones son diferentes a las que impone la regla de la mayoría. Esa regla de la mayoría que dice que el que gana decide y los que pierden acatan, para las restricciones de la Constitución funcionan distinto. Tratemos entonces que este evento sirva también para reflexionar sobre la mala práctica de los DNUs y de regular un régimen de los DNUs y de la delegación legislativa, de la que hoy no vamos a hablar, pero que es prima hermana de esto, para desarmar el peligroso incentivo que hoy ofrece la Ley 26.122. La invitación a tomar el atajo de los DNUs y transformarlos en una herramienta netamente política, coyuntural, o esa especie de regalo de cortesía que algunos alegan, un DNU y una delegación no se le niega a nadie, por fuera de los controles constitucionales. No existe un derecho adquirido a violar un poco la Constitución porque otros que nos precedieron lo hicieron. Los beneficios de la institucionalidad, y con esto cierro, por fuera de la visión cortoplacista, nos importen desandar el camino de la desconstitucionalización, retomar la importancia de las restricciones que nos impone la Constitución y, en el caso que hoy nos reúne, evitar que con mecanismos institucionales eficaces que los DNUs sean
una excepción y no la regla, que vuelvan a ser esa excepción que diseñó la Constitución vigente, porque la Constitución nos impone ese tipo de restricciones y son las que debemos cumplir. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Lorena. Excelente exposición. Me quedaba pensando un poco en esto de... Es un excelente ejemplo de desprecio por la institucionalidad democrática, porque digo, en este caso no había excusa, digamos, los constitucionalistas vienen hace rato bastante de acuerdo, o sea, hay un acuerdo bastante transversal en que esto era muy problemático, se viene diciendo hace muchos años y no había excusa, o sea, definitivamente acá lo que hubo fue una falta de voluntad política de modificarlo, o al menos una despreocupación notoria por hacerlo, así que esperamos que este esfuerzo que se está implementando ahora llegue a buen puerto. Pasamos entonces ahora a Patricio. Patricio es abogado con especialización en Derecho Administrativo de la UBA, tiene una maestría en Derechos Económicos, Sociales y Culturales por la Universidad de Essex en el Reino Unido y es profesor de Derecho Constitucional en grado y posgrado. Como dije antes, Patricio fue una de las personas que integró el equipo de trabajo del informe. ¿Se escucha? Gracias, Ele. Estoy muy contento de estar acá. Hay mucha gente amiga en el panel y también en el auditorio. La verdad que para mí es un orgullo poder estar acá con colegas, con miembros del Poder Judicial, con miembros del Poder Legislativo, para contar un poco lo que hicimos durante el año pasado. Pero antes de empezar quería agradecerles particularmente a Clara Lucarela, a María Heglin y a Emir Salomón, que la verdad son miembros del equipo y que sin ellos no hubiera sido posible realizar el estudio que hicimos. Hoy se publica justamente este informe que lo que hace es analizar el uso y la práctica institucional de los DNU entre 2011 y 2024. Básicamente comparamos todos los DNU dictados en las gestiones en la segunda gestión de Cristina Fernández de Kirchner, en la gestión de Mauricio Macri, Alberto Fernández y el primer año de Javier Milei. Con eso hicimos una base de datos con todos los DNUs, además también de los dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente, y los analizamos, los sistematizamos, e hicimos una comparación de cada una de las trayectorias de cada uno de ellos para justamente sacar patrones generales de todas las presidencias y también algunos patrones característicos de cada una de las presidencias en específico. Y además de eso, en base justamente a los hallazgos, elaboramos también un policy paper para hacer las reformas a la ley 26.122 que consideramos pertinentes. Justamente ahora que se está discutiendo esa cuestión, así que celebro justo la oportunidad del evento. Mi exposición va a tener 3 partes. Iba a tener unas 3 partes y media, pero bueno, por suerte Lorena habló mucho de las cosas que yo quería decir como introducción, por lo que vamos a empezar con la utilización por parte de la administración pública, del Poder Ejecutivo, de los DNU, después cómo ha sido el control legislativo, tanto de la Comisión Bicameral Permanente como del Pleno de las ambas cámaras, y después, en base a esas estadísticas, una serie de propuestas de reforma que van también en línea con algunas de las cosas que mencionó Lorena en su exposición. Una de las cosas que decía Lorena, particularmente sobre la ley 26.122, es que es una legislación particularmente, yo diría, extrema, permisiva, amplia, que va a contramano en buena medida de lo que parecía sostener el artículo 99, inciso tercero de la Constitución, particularmente por 2 razones. La primera, porque no le pone plazo de caducidad a los decretos, y creo que hay otra cara de la misma moneda, que es que pone muy altos costos al rechazo de un DNU que pueda ser inconstitucional, porque le requiere al Congreso el rechazo explícito de ambas cámaras. Entonces, a nivel comparativo, uno puede ver que eso es una legislación bastante permisiva si uno lo construye en un gradiente. Y las cosas que mencionaba Lorena genera efectos en la práctica institucional. Y esos efectos se ven en la cantidad de DNUs, no sé si se llega a ver bien, la cantidad de DNUs por año en el periodo que analizamos. Obviamente el año 2011 es un poco mentiroso porque solamente toma los últimos 20 días de diciembre del mandato de Cristina Fernández de Kirchner, pero a partir de ahí
vemos un aumento paulatino, pero sostenido, de la cantidad de decretos por año. Obviamente tiene su pico en la pandemia, en el año 2020, cosa que tiene una explicación y una racionalidad detrás, pero eso va a continuar en el periodo posterior y es algo que no parece tener un fin. Entonces estamos hablando de una práctica desbocada, desatada, muy preocupante en términos democráticos. Y cuando uno analiza justamente esos DNU, que me tuve que leer los 344, sí, uno ve que una cuestión constante y es justamente que el Poder Ejecutivo no le interesa mucho. Tiene un cierto desprecio, podríamos decir, por fundar la viabilidad de la vía elegida. ¿Por qué utilizó un DNU y no una ley? Generalmente los DNUs van a tener una explicación más de la idoneidad de los medios utilizados para alcanzar el fin, pero de eso no se puede derivar por qué era necesario dictar un DNU y no una legislación por parte del Congreso. Particularmente, lo que vemos es que son frases vacías. Hay una explicación de la racionalidad de la medida y después una alusión genérica a que el artículo 99, inciso tercero, permite el dictado de DNUs. Bueno, lo que nos pide la Constitución es un poco más de que eso. Incluso en algunos decretos en específico que había un cierto intento de fundar la necesidad o la urgencia de la medida, lo que sucede es que las razones dadas por el Poder Ejecutivo no pasan el umbral puesto por ejemplo, la Corte Suprema para fundar la viabilidad de un DNU. Por ejemplo, me acuerdo de uno en particular que decía, bueno, el Poder Ejecutivo mandó un proyecto a la Cámara de Diputados y no fue tratado. Bueno, como decía Lorena, eso no es algo habilitado por el DNU, o por la Constitución. Justamente la mera conveniencia política o la falta de acuerdos no es una razón suficiente para optar por la vía del decreto. Entonces, la primera cuestión que yo vi fue este desprecio por la justificación, una cultura de la justificación que es básico en la democracia. Y después, cuando uno empieza a recorrer ese camino, lo que se puede ver es que se instaló al DNU como una mera alternativa a legislar. En el mismo periodo donde se dictaron 344 DNU, se dictaron 1058 leyes. Básicamente que cada 3 leyes hay un DNU. Entonces, en todos los gobiernos, obviamente matizado por las mayorías en las cámaras, pero hay una tendencia a usar el DNU como una forma alternativa al proceso legislativo ordinario. Entonces, otra tendencia preocupante. Y una conclusión que nosotros vemos después de haber leído todo es que de esos 344, una fracción de esos DNU pueden ser pensados como justificados a la luz del texto de la Constitución y de la jurisprudencia de la Corte Suprema. Entonces, de toda esa cantidad de DNUs, posiblemente muy pocos de ellos estén habilitados constitucionalmente. Entonces, eso ya es una tendencia preocupante por parte del Poder Ejecutivo. Pero esto se ve profundizado también por el rol que juega el Poder Legislativo en todo esto, que la Constitución le da un rol muy importante de ratificar, rechazar las medidas. Y lo que podemos ver es que, bueno, primero por dónde pasa el DNU, por la Comisión Bicameral Permanente, que es esta comisión especializada que debería realizar un análisis pormenorizado de cada uno de los DNUs, analizarlos y recomendar su aprobación o rechazo. Y lo que vemos es que pasa lo contrario. No hay un análisis riguroso, la comisión se reúne poco, despacha a granel una cantidad de DNUs que quedaron apilados de gestiones anteriores o de otros periodos. Y en general la práctica es de deferencia al Poder Ejecutivo. Vemos en las estadísticas, muy pocos contaron con un dictamen negativo por parte de la comisión.
Pero bueno, eso no sería un problema si en el ámbito del Congreso, de las cámaras del Congreso, se revierte esa tendencia, pero lo que uno ve es la profundización. Vemos que el Congreso oscila entre la deferencia explícita al Poder Ejecutivo o un silencio cómplice. ¿Y por qué silencio cómplice? Porque la actual ley de DNU, la ley 26.122, le da el mismo efecto jurídico a la aprobación de ambas cámaras, a el silencio de ambas cámaras, o a la aprobación de una de las cámaras y el silencio de otra, o a la aprobación de una y al rechazo de otra. Eso genera una práctica institucional de un ejecutivo desatado. Y lentamente se van erosionando los límites establecidos por la Constitución. Ahí vamos a ver, creo que se ve con poco, es un poco chiquito quedó, pero básicamente hay una infinidad de proyectos que no han sido tratados por las cámaras y siguen generando efectos jurídicos. Y eso no cuenta con un respaldo democrático de la ciudadanía. Ahí vemos la imagen en gris, la torta en gris, justamente muestra la cantidad de decretos que cuentan con el silencio de alguna o ambas cámaras del Congreso. Entonces, uno podría decir, bueno, el DNU no es tan complicado en términos constitucionales en la medida que cuente con el apoyo del Congreso, pero lo que vemos es que solamente alrededor del 30% cuenta con apoyo del Congreso, solamente hay uno rechazado en la historia de la Argentina, y después 2/3 de ellos son ignorados. Porque ignorarlo uno paga un costo menor al mantener el silencio respecto de una iniciativa del Ejecutivo. Y algo que me gustaría decir, y que es importante, en una democracia constitucional es muy problemático considerar al silencio de las cámaras, o de alguna de las cámaras, como una aprobación tácita. No solamente porque está prohibido enfáticamente por la Constitución, sino porque genera dos efectos. Uno respecto a la democracia y otro respecto al federalismo. Respecto a la democracia es que cuando un DNU es omitido por la Cámara de Diputados, bueno, que es la representante del pueblo, uno ahí ve muchos problemas respecto a que esa medida tenga aprobación legislativa. Entonces hay una cuestión democrática ya. Pero si el que omite su tratamiento es el Senado, también hay un problema federal, porque las provincias no pudieron prestar su consentimiento a la medida tomada por el Poder Ejecutivo. Entonces, esta práctica genera muchos problemas y genera esta erosión de las prácticas democráticas. Les decía, el hecho inédito de que haya habido un DNU rechazado el año pasado, que fue el de los fondos reservados de la CIDE, muestra justamente, es sintomático de los problemas que tenemos. Problemas que nosotros pensamos que la reforma a la ley 26.122 debe abordar. Y ese es un segundo documento que ustedes tienen también en sus tarjetas, que es donde planteamos justamente qué es lo que tiene que cambiar para revertir esta práctica. Y lo que nosotros consideramos que es importante hacer es repensar la conformación de la Comisión Bicameral Permanente, el plazo de vigencia de los DNU, la modalidad de tratamiento, las condiciones de rechazo y también los efectos del rechazo. Entre las propuestas que nosotros hacemos, empezamos por la cuestión de la bicameral. Y nosotros consideramos muy importante que quien tenga la presidencia y por lo tanto los tiempos del manejo de los DNU, de la comisión, tiene que ser alguien de la oposición, porque tiene mayores incentivos justamente a un tratamiento acelerado o al menos compatible y efectivo con el texto de la Constitución. En la medida que el presidente siga teniendo la presidencia de la oposición, de la comisión, lo que va a suceder justamente va a seguir esta práctica de silencio. También nos parece relevante que los dictámenes cuenten con un análisis de la necesidad y la urgencia, en primer lugar. Segundo, de la proporcionalidad o la razonabilidad de la medida. Y también su impacto en derechos. Y el Poder Ejecutivo tiene que dar razones de todo esto. Cómo esto
es viable en términos del artículo 99 y por qué no hay otra alternativa. También nos parece importante ampliar el tamaño de la comisión, justamente para introducir bloques más pequeños que puedan aportar al debate y a conformar ciertas coaliciones dependiendo del DNU. Y también que la comisión pueda llamar a audiencias públicas y a la participación de especialistas de la sociedad civil para ingresar inputs u opiniones de sectores que no sean de la política partidaria y que puedan ayudarnos a pensar cada uno de los DNU emitidos. También otra cosa importante que nosotros vemos es que se debe modificar la modalidad y el plazo de tratamiento de los DNU. Una vez que dictaminado o vencido el plazo para dictaminar, las cámaras deberían tener la obligación de tratar ese DNU en la próxima sesión ordinaria establecida, como primera cuestión del orden del día, justamente para evitar esta dilación del tratamiento. También los DNU dictados por el Poder Ejecutivo deberían ser, como decía Lorena, deberían tener un fin único o deberían tener un fin determinado y no ser justamente DNU multipropósito u ómnibus, que son tan perjudiciales porque no permiten un análisis riguroso. ¿Cómo podemos pensar un análisis riguroso con un DNU de 300 artículos? Bueno, es muy difícil para los diputados y los senadores. Y también consideramos que debería ser factible desguazar o diseccionar partes de DNU, porque puede ser que algunas partes sean constitucionales o tengan una urgencia, una necesidad fuerte, y otras no. O unas puedan ser razonables y otras no sean razonables. Por eso el Poder Legislativo debería tener esta atribución. Y por último, ya cerrando, es muy importante también atacar el corazón del problema, que es lo que mencionaba Lorena hace un rato, que es la vigencia o la falta de un plazo de caducidad y las condiciones de aprobación o rechazo de los DNU. Acá se genera un círculo vicioso. Justamente tener un DNU que sigue generando efectos sin una fecha de caducidad genera que se dé un abuso por parte del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, ponerle un plazo de caducidad, por ejemplo, de 60 días, podría generar un efecto institucional beneficioso. ¿Por qué? Porque, bueno, el Poder Ejecutivo tendría el incentivo justamente a tratar en los tiempos que demanda la Constitución, el DNU, y poner requisitos menos onerosos para el rechazo de un DNU, haría también que el Poder Ejecutivo tenga que dictar DNU menos, en algún sentido, ideológicos o menos extremos, que puedan concitar el apoyo de otros partidos políticos. En la medida que se mantenga requisitos tan fuertes de rechazo, bueno, el Poder Ejecutivo va a seguir dictando DNUs que vayan empujando lentamente nuestras intuiciones sobre cómo debería ser una política pública. Entonces, a nosotros nos parece muy importante que reformar la ley nos va a ayudar a revertir estas tendencias preocupantes que vemos en el informe. Va a permitir honrar justamente los objetivos de la reforma constitucional, que fue atenuar el hiperpresidencialismo, y también consolidar una práctica institucional, democrática, de una democracia constitucional, es decir, una democracia limitada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pato. Sí, un poco los invitamos fuertemente a leer el informe, no, porque tiene un montón de, o sea, tiene muchísimos datos y muestra también cómo esas lógicas de silencio, de omisión inconstitucional en la Comisión Bicameral Permanente después se trasladan al Pleno de las Cámaras. De hecho, Pato daba ese dato del 67,7% del total de los decretos en los que las cámaras guardaron silencio, pero también hay datos de la bicameral que dicen, por ejemplo, que la Comisión Bicameral dictaminó solo respecto de 195 de los 344 decretos, con lo cual hay un 56,7% respecto a los cuales guardó silencio, y aun cuando el Congreso, o sea, cuando el plenario de las cámaras podría abocarse de oficio al tratamiento de esos instrumentos, solamente lo hizo en el caso de 2. O sea, solamente se abocó de oficio
en 2 decretos. Entonces, bueno, no voy a hablar mucho más porque Guadalupe y Esteban tienen poco tiempo. Los presento brevemente. Guadalupe es senadora de la Nación y ex ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, y Esteban es diputado nacional por el Partido Socialista por la provincia de Santa Fe y es vicepresidente de la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad de la Cámara de Diputados. Se desempeñó como director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGBT, donde implementó la iniciativa Equidad AR, un índice global de equidad laboral que involucra a más de 80 empresas y organizaciones en Argentina para promover un entorno laboral libre de estigma y discriminación. Y además integró el equipo redactor de la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género. Así que, bueno. ¿Con eso o con esto? No, lo dejo a Esteban, que el candidato está en campaña y tiene que irse antes que yo, así que lo dejo al candidato, al amigo. Lo mío va a ser para agradecerles. Ahí tiene que alguien bueno reemplazarme, así que dale. Dale, vamos. Ahí ya vamos a ver si llegamos hacemos cambio de amigues. Sí. Voy a ir a usar la banca y la oficina de Guadalupe, que me dijo que está muy bien, así que ya voy viendo qué oficina tengo en el Senado. En primer lugar, obviamente, felicitar y agradecer por el informe y por el trabajo e insumo que han sido ustedes como organización en todo este debate. La verdad que el año pasado nosotros en la Cámara de Diputados tuvimos como una acelerada en el tratamiento del tema, venía muy dormido. Logramos, fruto del contexto político, obviamente, y de lo que disparó el DNU 70 y el uso bastante recurrente por parte del presidente Javier Milei de decretos de necesidad y urgencia ómnibus, y en algunos casos claramente no solo inconstitucionales, sino injustificados, movió, y también el contexto político de haber logrado que sectores que históricamente veníamos pidiendo estas reformas y que veníamos empujando esta reforma, nos encontráramos tal vez con la motivación más coyuntural de otros sectores que se venían oponiendo a empujar estas reformas. Yo digo que la ley 26, primero aclarar, el Partido Socialista desde el año 94 en la Convención Constituyente estuvo en contra de la incorporación del Instituto del Decreto de Necesidad y Urgencia. Alfredo Bravo y Guillermo Esteves Boero, que eran los convencionales socialistas, lo plantearon. Finalmente este instituto aparece. Cuando se reglamenta a partir de la ley 26.122, trabajamos con distintos bloques parlamentarios en modificaciones, logramos una media sanción en la Cámara de Diputados en el año 2010, que luego no se trató en el Senado. Y yo digo que esta ley, la ley 26.122, estuvo pensada para reglamentar el Instituto de los Decretos de Necesidad y Urgencia como si el partido que gobierna Argentina, fuera cual fuera, iba a tener mayoría en una de las dos cámaras. No se pensaba un horizonte en el cual un partido que llegara al gobierno no iba a tener mayoría en alguna de las dos cámaras. Entonces, ese bloqueo de al menos una de las cámaras facilitó muchísimo la sanción o el dictado de este tipo de instrumentos. Obviamente, nosotros hemos sido críticos siempre del uso abusivo del decreto de necesidad y urgencia. Cuando aparece un decreto de necesidad y urgencia, que es casi una reforma al Código Civil, pretendió ser incluso en algún momento al Código Penal, digo, hay elementos y reformas o modificaciones para todos los gustos en el DNU 70, creo que puso en evidencia por qué es importante y por qué es sano democráticamente devolver equilibrio al sistema y devolver un criterio o una herramienta de control constitucional y de control cruzado entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Como les decía, nosotros el año pasado logramos avanzar en un debate sumamente interesante, se había logrado un proyecto de acuerdo, finalmente en el mes de octubre, noviembre, cuando lo íbamos a tratar, se había pedido una sesión especial. Hay que decirlo con todas las letras, la falta de acuerdo de muchos gobernadores que en ese momento acompañaban la oposición del gobierno nacional a que esta ley se sancionara, hicieron que nos quedáramos sin quórum en una sesión que entiendo yo hubiera estado interesante para poder votar el proyecto, y ese proyecto cae. Y ahí aparece activándose el Senado de la Nación. Me parece que eso fue una actitud muy sana y muy positiva del Senado, que nosotros entendimos e interpretamos de ese modo, y por eso también una mayoría de diputados y diputadas, entre los que me encuentro por ser miembro de las comisiones, decidimos acompañar, incluso con algunas diferencias
entre los dictámenes que habían salido en la Cámara de Diputados y la media sanción que viene del Senado, que ahora Guadalupe va a contar seguramente mucho más en detalle, pero una mayoría de diputados y diputadas decidimos acompañar lo que venía del Senado, entendiendo que quizás, si bien no es tal vez la reforma que quisiéramos a la ley 26.122, hay 3 o 4 elementos muy interesantes y muy positivos: el plazo, la necesidad de una aprobación expresa de ambas cámaras, no esta idea de la sanción ficta de la que hablabas vos recién, que plantea un contrasentido, y obviamente el tema de la pluralidad de temas que puede abordar un decreto de necesidad de urgencia. Algunos de esos temas nosotros no los habíamos tenido en cuenta el año pasado, así que creo que es así como hay algunas cuestiones que observamos, también entendemos que incorpora algunos temas positivos. De parte de la Cámara de Diputados, el miércoles nos toca una sesión, así que nunca más pertinente este evento aquí, porque el miércoles, en el marco de una sesión que va a ser complicada, porque hay otros temas también, moción de censura. Vamos, como me dijo un amigo, vamos a estrenar todos los institutos jurídicos de la Constitución, los que nunca pensamos que íbamos a usar. Ahora vamos por la moción de censura al jefe de gabinete. También estaba la situación, y va a estar presente la situación del diputado José Luis Espert, pero el primer tema del temario es obviamente la modificación de la ley 26.122, con una mayoría que vamos a acompañar la aprobación de la media sanción del Senado de la Nación. Seguramente va a haber un veto presidencial. Yo en algún momento, escuchando mal, me había interpretado que las leyes reglamentarias de la Constitución no se podían vetar, y me pareció fantástico. Esto tomémoslo para una próxima reforma de la Constitución, que el Congreso defina si son leyes reglamentarias de la Constitución, que el Congreso sea el que defina, pero no, esta ley puede ser vetada. Obviamente va a haber que trabajar mucho luego para la insistencia, ¿no? Pero ahí te dejo la respuesta. Pero sin lugar a dudas creo que al menos en términos de poner un debate sobre la mesa, un debate necesario, que a veces pasa muy por abajo del radar porque las urgencias políticas son otras, creo que fue muy positivo este proceso. Agradecerle a SIG, que fue una de las organizaciones que puso este tema sobre la mesa, que nos acompañó en los debates de la inconstitucionalidad del DNU 70, que también el Senado vetó o rechazó, tomando una actitud también mucho más proactiva y valiente que la Cámara de Diputados. Y creo que ojalá en algún momento, ojalá el presidente entienda que esto le devuelve un funcionamiento razonable al sistema, un equilibrio de poderes, y que le permite, entiendo, tomar un temperamento de mayor diálogo y construcción de consensos, porque también, entendiendo que puede haber situaciones de necesidad y urgencia, el hecho de que después deba haber un diálogo razonable entre el Ejecutivo y el Legislativo para ver qué continúa como una ley y qué finalmente, cumplido su plazo de necesidad y urgencia, cae, también me parece que es muy sano para el funcionamiento de la democracia. Así que gracias a ustedes por este debate, gracias por esta actividad, y me rajo y los dejo con la mejor, que es Guadalupe. Gracias. Bueno, yo no voy a ser tan ordenada, porque a mí me gusta tirar conceptos y en todo caso hablar y reflexionar. Recién pensaba, ¿no? ¿Cómo rompimos tanto todo? Que estamos frente a una situación donde probablemente el Congreso de la Nación haga en su parte de sus competencias una ley que reglamenta el instituto del DNU, y vía un DNU lo va a rechazar. Y esto no es casual, digo, que estemos en esta situación donde además no pareciera ser tema de conversación, más allá de nuestro enorme compromiso, vocación, el de ASIG, que lo hace un montón de tiempo. No es un tema de conversación. Nosotros debemos encontrar las maneras de que estos sean temas de conversación, explicar por qué no podemos aceptar que un DNU sea más fácil de aprobar que una ley. Hay que hacer como una docencia permanente para entender esto. Recién Esteban decía algo que son cosas claves. Digo, encontramos el momento oportuno para hacerlo. Y en parte porque el sistema político o sus representantes tienen contorsionismo moral. Entonces, hace 2 años no había ninguna posibilidad de discutir seriamente la modificación de la ley de DNU, por más que muchos de nosotros lo veníamos planteando, y el actual gobierno sí creía que había que hacerlo, bueno, y ahora hay un
un cambio respecto a eso. Más allá de la decepción personal de que la política se mueva muchas veces por contorsionismo moral, hay que aprovechar el momento. ¿La media sanción que fue a diputados es la mejor? No, claramente que no. Seguramente los abogados y muchos de ustedes nos podrán decir que tienen algunas fallas importantes. Sí, es perfectible, sí. Pero la verdad que tenemos que encontrar una manera de poner un límite. Yo pensaba que recién cuando hablaba Patricio, los DNU, claro que tienen que existir, está perfecto, muchas veces sucede necesidad de urgencia, como fue pensado y explicaba también Patricia, es el concepto ideal y es el que se necesita. ¿Cómo han sido utilizados los DNU en la Argentina? Como no lográs el consenso político para tener la ley, sacás un DNU. Simple. Y esa es la realidad. Entonces, cualquier otro análisis que se quiera hacer es como, las veces que se tiene el consenso político para poder tener la ley, en lugar de un DNU, se hace un DNU, una ley. Una vez que tenés el DNU, ¿qué es el DNU? Como pasa ahora con la ley, con el DNU 70, es una herramienta de negociación política del resto de los actores de la política. Los DNU son herramientas políticas. El que las hace, el que lo hace, y el que negocia que se apruebe o no. Y una vez que está en la bicameral, la verdad que la mayoría, yo entiendo la preocupación de los especialistas, es que ya versan sobre cosas que no existen. Por ejemplo, DNU de la pandemia. Cerramos las escuelas. No tiene ni sentido tratar el DNU en la bicameral sobre si cerramos las escuelas. No, ya pasó. Digo, también ahí pasa eso. Entonces, hay mucho análisis desde la mirada de los números que tampoco tiene sentido. Entonces, a mí me interesa más como someterme a la discusión más política y entender que también es cierto que la Constitución, que está para cumplirse, que también las leyes, también operan dentro de un sistema político. Y entender también el sistema político va a poder permitir modificar realmente las leyes en sentido concreto. Una de las cosas que decía Patricio, por ejemplo, es que y te lo voy a criticar para entender la parte más política, para salir de la parte de la ley, que la bicameral esté presidida por un miembro de la oposición. Bueno, claramente es una negociación política que no va a estar supeditada a la validez o no, pertinencia o no del DNU emitido, sino de la rosca política. No sé si eso es mucho más eficiente que lo que ahora. Porque la realidad es que es efectivamente eso. Los DNU han sido a lo largo de la historia de la Argentina una herramienta política. Porque no tengo el consenso para sacar las leyes, porque no tengo el tiempo, que esa sería la más aceptable para ese consenso, esa construcción del consenso, o una vez que están emitidos, para ver si te lo volteo o no te lo volteo. Entonces, es importante modificar la ley, efectivamente por eso, para que el contorsionismo moral de cada uno de los legisladores en el momento en el que se encuentre cada uno de los partidos políticos en el gobierno, no esté tan habilitado. Porque tenemos que ponerle certidumbre jurídica, además, a los DNU. Porque el DNU 70, que fue una discusión que tuvimos en el Senado, fue que no se rechazó en términos de constitucionalidad, sino en términos de necesidad y urgencia. Dentro del proyecto que yo presenté con otros senadores para la modificación de la ley, estaba el de la nulidad. Para mí es importante, es diferente que sea rechazado, que sea nulo, pero en un país que está sometido a estos vaivenes de la política, este contorsionismo moral, depende de quién es el que gobierne, la nulidad podría haber generado un nivel de incertidumbre también jurídica en la Argentina que tampoco beneficia al conjunto de todos los actores que operan en la vida social, política y económica de un país. Yo creo en el deber ser que debiera ser nulo, porque eso va a regular al Ejecutivo. Ahora, en un país como el nuestro, hasta que no tengamos una madurez suficiente, te puede pasar que un presidente haga un DNU respecto a algo de urgencia, pero producto del juego político te lo voy a declarar nulo. Y la única reflexión que hago, y después ya me someto a las preguntas y al debate y a la polémica que intento generar, es que es cierto que esto llegamos a esta instancia porque nunca pensamos que íbamos a llegar a los niveles de
utilizar un DNU como mecanismo de legislación general para absolutamente todo, producto de no tener ningún tipo de minoría más o menos sólida en el Congreso. Fundamentalmente fue pensado para la Cámara de Diputados. Cuando se piensa en la Cámara de Diputados, en el PJ, en la provincia de Buenos Aires, que le garantiza al peronismo una base de sustentación casi cercana a la primer minoría y cercana al quórum en la Cámara de Diputados, nunca en la Cámara de Senadores. Pero también tiene una lógica política cuando se arma eso. Tiene que ver con que nunca pensamos que íbamos a encontrarnos con un gobierno que llevara a los límites más impensados el instituto del DNU. Pero también hago la reflexión de que si llegamos a esta instancia es porque todo lo que se hizo antes facilitó el camino para esto. Entonces, no es que las cosas surgen naturalmente de un día para el otro y los límites se van corriendo en forma tajante. Se viene corriendo el límite del lugar del Congreso, del lugar de los DNU, del lugar de la búsqueda del consenso, del uso político de los DNU para aprobártelo o no aprobártelo, hace mucho tiempo, permitiendo que hoy se llegue a esta instancia y casi para nadie en la sociedad, salvo para nosotros que nos interesa, sea un tema que nos preocupe. Entonces celebro que tengamos esta discusión ahora y nada, me someto a las preguntas, al debate, a la polémica, bueno, a la contrarrespuesta. Mil gracias, Guadalupe. ¿Te puedes quedar un ratito más para hacer las preguntas al final? Bueno, así le pasamos la palabra a Guillermo. Presentamos entonces a nuestro último momento. Guillermo es abogado de la UBA con diploma de honor, máster en Derecho por la Universidad de Harvard y especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública por la UBA. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Georgetown, en el Instituto Internacional de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo y en la Universidad de Pisa. Es profesor titular regular de Derecho Administrativo en la Universidad Nacional de José C. Paz, profesor adjunto regular de Derecho Constitucional en la UBA y profesor de posgrado en distintas universidades. Es expositor en Argentina y en el exterior sobre temas de derecho público y autor de artículos de la especialidad. En lo profesional se desempeña desde 2010 como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y anteriormente fue juez de primera instancia de ese mismo fuero. Así que te pasamos la palabra, Guillermo, para que nos digas qué hace el Poder Judicial en todo este lío. Bien, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, yo tenía pensado un poco decir algunas cosas que en parte se han dicho, entonces voy a tratar de pasar a otras. Hay algo que siempre me llamó la atención del constituyente del 94 y es esto de dejar ciertas instituciones reguladas a medias. Los DNU es un caso. El otro es el de, lo mencionó Lorena, el caso del Consejo de la Magistratura. Usó esa palabra equilibrio que nadie sabe qué es y han corrido ríos de tinta y de fallos tratando de explicar dónde está el equilibrio. Bueno, ¿no? Que es más o menos como la cuadratura del círculo. Acá, en el caso de... recuerdo un autor norteamericano, Cass Sunstein, que es un constitucionalista, y él hablaba de que en los cuerpos colegiados lo que existen son acuerdos imperfectamente teorizados. Es decir, no nos podemos poner de acuerdo hasta en los más mínimos detalles, lo regulamos en sus aspectos esenciales. El problema con los DNU es que se dejó un aspecto esencial sin regular. Y a mí me parece que eso fue muy problemático ya en ese momento. La regulación, como ustedes saben, como en los términos en que ha quedado, voy a recordarla porque, bueno, si bien salió y un poco la tenemos implícita, me interesa remarcar que el 99, inciso 3, empieza a decir que el Poder Ejecutivo no puede dictar disposiciones de carácter legislativo bajo pena de nulidad absoluta e insanable. Esto es muy importante porque también marca que si un DNU no cumple los requisitos, es nulo. Es decir, porque lo dice la Constitución, o sea, no creo que ahí no hay margen. No obstante, la Ley 26.122 dice que queda derogado cuando ambas cámaras, por sendas resoluciones, lo desaprueban. Bueno, luego tenemos los presupuestos fácticos para el dictado, esto es lo que de un DNU, y estas son situaciones, habla de situaciones que hagan imposible seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes. Bueno, nuevamente aquí aparece un concepto jurídico indeterminado, después voy a decir algo al respecto. Están las materias prohibidas, esto se ha interpretado con bastante
Creo que es la línea más clara que nos ha dejado la Constitución respecto de las materias que están prohibidas. Aunque también habría que decir que la materia penal siempre estuvo prohibida de ser regulada por medio de un decreto, es decir, siempre el principio de reserva de ley en materia penal existía incluso antes de la reforma, y la materia tributaria era algo parecido. Nos quedó electoral y partidos políticos, que bueno, está bien, pero me parece bien, y además esto se refuerza con el contenido del 77 que exige mayoría agravada para este tipo de normas. Luego el constituyente, creo que es un poco ingenuo, habla de que pone como recaudo formales la adopción en el Acuerdo General de Ministros. No parece muy difícil de lograr, de hecho ningún presidente ha tenido problema, y la remisión a la Comisión Bicameral Permanente, con lo cual le impone al Congreso la existencia de un órgano que antes no estaba. Y bueno, pero lo más problemático es este encargo al legislador ordinario para dictar una ley que regula el trámite de los DNU para realizar el control parlamentario. Hay una cuestión, cuando hablamos del control judicial, que me gustaría señalar que es previa, y es que el control judicial tiene limitaciones y por eso es tan importante que el Congreso pueda realizar oportunamente y bien su control. Fíjense, uno de esos problemas que tenemos es el de que tiene que haber un caso judicial. La jurisprudencia de la Corte es muy estricta y toda la jurisprudencia federal dice tiene que haber caso, causa o controversia. Total que muchas cuestiones, muchas posibles inconstitucionalidades que andan por ahí dando vueltas, no van a poder ser discutidas en los tribunales. Es decir, hay numerosos ejemplos. Es decir, la Corte dice, tiene que haber, el que litiga tiene que acreditar una afectación directa y particularizada en la cuestión, tiene que haber partes adversas que afirmen y nieguen derechos. El caso más reciente es del 2024, el caso Gil Domínguez, un profesor de la Facultad de Derecho, que quiso cuestionar el DNU 70. Y ese cuestionamiento así en bloque no sirve. Fíjense, hay una desigualdad de armas. El Poder Ejecutivo puede dictar una norma en bloque, pero los ciudadanos no. Y justamente a propósito de este requisito de caso, causa o controversia, la paradoja es que cuantos más son los afectados, resulta que menos son las posibilidades de litigar en defensa del derecho. O sea, algo que, por ejemplo, se dice, no, esto es inconstitucional, esto viola el principio de legalidad constitucional. No hay posibilidades de un planteo semejante llevarlo a los tribunales. O sea, sí, se han planteado y cada tanto vemos, pero no están legitimados. Es una cuestión de nuestro derecho procesal constitucional que funciona de esta manera. Y me parece que es relevante. Les comento también que esta ley 26.122 en algún momento fue cuestionada justamente en sus artículos el 22 y el 24, que eran los más problemáticos, por la Asociación por los Derechos Civiles. Y que se le dijo que no están legitimados. Usted está planteando un agravio tan genérico que no puede tener, no es materia para un pronunciamiento judicial. Con lo cual, ya tenemos aquí una primera limitación al control judicial, ¿sí? Bueno, luego, una de las cuestiones sobre las cuales la jurisprudencia se ha referido mucho es al tema de la excepcionalidad del dictado de los DNU. Por ejemplo, ya en Berroqui, que se citó varias veces, dice la Corte que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por el Ejecutivo es bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción a exigencias formales. Es decir, esto se trató de una limitación y no una ampliación en la práctica seguida en el país. Bueno, está muy bien como principio. Ahora, ¿qué es lo que hace la Corte? Bien, veamos cómo se definen estos presupuestos fácticos. Hay dos hipótesis que están en este caso de Berroqui. Una es que es imposible seguir el trámite ordinario previsto para dictar las leyes, por ejemplo, porque las cámaras del Congreso no pueden reunirse. Uno podría pensar que los primeros casos de la pandemia pudieron tener esa justificación, pero en general ha sido la segunda, que es un poquito más porosa, porque dice, la situación que requiere solución legislativa sea una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes. Esto es un poco poroso, porque a ver, ¿quién va a ser el árbitro de esta decisión? Bueno, el Poder Ejecutivo, obviamente, pero no parece la mejor decisión, y aquí es donde se retrae el Congreso. Es decir, el Congreso que debería, ahí es donde debería aparecer, no aparece.
Bueno, la Corte en varios precedentes, pero me interesa, por ejemplo, mencionar uno de 2010, que también fue nombrado acá, Consumidores Argentinos, dice, le impone al Poder Judicial la obligación de comprobar la existencia de una genuina situación de emergencia, y dice que esa situación tiene que ser tal que esté el interés público, comprometido el interés público en presencia de desastres graves, o graves perturbaciones de carácter físico, económico, de otra índole. Un poquito amplio, pero bueno, es lo que dice. Y hay otro tema que es el de la intensidad del control. Yo creo que cuando habla de esto, nuevamente en Consumidores Argentinos, dice que el Poder Judicial deberá evaluar si las circunstancias invocadas son excepcionales o si aparecen como manifiestamente inexistentes o irrazonables. A ver, veamos un poco. Unas son circunstancias excepcionales. Bueno, habrá que ver. Habla de circunstancias inexistentes. Esto es más fácil. Si no hay ningún fundamento, es inexistente. O irrazonables. Esto es algo que sería valorable judicialmente, aunque me parece interesante también señalar que cuando la Corte fija todos estos estándares, y uno dice que bien la Corte que está fijando estos estándares, lo hace cuando, y si se toman el trabajo, y sería interesante que en algún futuro estudio de ASIG lo miren, van a ver que el decreto fue dictado bajo un gobierno que no era el que estaba en funciones cuando la Corte decidía, siempre. Es más, la Corte tiene actualmente varios decretos, o no sé si varios, pero tiene por lo pronto el decreto 70, no dice absolutamente nada, ni siquiera dice que no hay caso, no dice nada, lo deja ahí abierto. Bueno, lo dijo con Gil Domínguez porque eso era fácil, pero en otros donde es un tema un poco más complicado, por ejemplo, la suspensión de la legislación laboral, podría decir, si quisiera, que se trata de una medida cautelar y que la Corte no conoce cuando no se trata de una sentencia definitiva. Ahí no dice nada, el expediente está en la Corte, está en estudio. Es decir, seguramente cuando venga el próximo gobierno la Corte pontificará de todo lo que no se ha hecho o que se hizo mal, pero es un poco irritante que el tribunal que debe servir de garantía es el tribunal que en algún momento se autopercibe como el tribunal de las garantías constitucionales, proceda de esta manera. Después, dos cositas y termino. Luego están las materias excluidas. En materia tributaria, la Corte aquí hay una línea bastante clara. Cuando un DNU se refería o incidía en la materia tributaria, la Corte fue muy estricta y ni siquiera hablaba de si había circunstancias habilitantes o no. No se puede. Eso está muy bien, pero hay casos, Videoclub Dreams, Berkeley, hay otros, Sofracor, por ejemplo, que dice, si esto es tributario, no se puede, es una materia prohibida. Con la materia penal ya no ha habido demasiados casos, aunque hay algún intento por plantearse si cuando hay normas extrapenales que inciden en la configuración de una sanción penal, si esto no debería también estar sujeto al principio de reserva de ley, pero bueno, es tan solo una cuestión que está siendo planteada, pero por ahora no ha tenido demasiado eco jurisprudencial. En general se interpreta penal en el sentido de delitos del derecho penal, es decir, no otra cosa. A veces hay un derecho administrativo sancionador que fija sanciones, pero esto no entraría en eso. Hay varios problemas, es decir, que el control, como ven ustedes, tiene varias deficiencias. Por un lado, tener abierta la puerta. Esto es la noción de causa o controversia. Y luego, el control también sobre las circunstancias fácticas. Algo extremadamente poroso. La Corte no ha dado directrices muy claras tampoco. Dice que hay que controlarlo, eso sí lo dice, pero no dice de qué manera habría que hacerlo, ni cómo. Y creo que quedan, además, alguna serie de problemas pendientes. A mí el análisis que hizo ASIG me pareció muy interesante y creo que, ya que tenemos acá, nos quedó solamente una senadora, pero sería interesante que se pensara si el DNU se dicta en receso del Congreso, si el Poder Ejecutivo no debería convocar a sesiones extraordinarias. O sea, si el país se prende fuego a tal punto que hay que dictar un DNU, uno parecería que sería lógico llamar a sesiones extraordinarias, cosa que no se hace. Al contrario, se aprovecha el receso del Congreso para dictar un DNU.
y después se convoca a sesiones extraordinarias y no se habilita tratamiento. Bueno, hay un último tema, me quedan algunos, pero bueno, eventualmente en el debate. Hay un tema que me parece interesante y es el de que es un fenómeno estudiado en la ciencia política y es el de la captura de las instituciones públicas por parte de grupos de interés. Es decir, muchas veces los grupos de interés logran convencer, bueno, no quiero hablar de temas de actualidad porque hay muchas formas de convencer a legisladores, pero esto de que un grupo de interés pueda convencer, el Ejecutivo es más fácil de convencer que el Congreso. En el Congreso hay que convencer a mucha gente y eso es difícil. Esto habla a favor de la intervención del Congreso, así que yo hago votos porque el Congreso tome un protagonismo mayor en el control de los DNU. Muchas gracias. Por supuesto. En el proyecto que había presentado de mi autoría con otros senadores, con el senador Lustó, con el senador Abad, nosotros poníamos que la mera emisión de un DNU en proceso de receso automáticamente abría las extraordinarias. O sea, automáticamente. O sea, si mandaste, como corren los plazos, y los plazos nuestros era desde el momento en que salía y que había plazos de tratamiento y plazos de aprobación, la emisión de uno abría automáticamente el Congreso. La media sanción que se logró, no. Debe abocarse a. Pero bueno, serás... Sí, pero el Congreso se puede autoconvocar. La verdad es que el Congreso no se ha autoconvocado salvo en el 2001, pero automáticamente se puede autoconvocar. Sí, muchas gracias, Guillermo. Sí, en relación a eso último, una de las propuestas que nosotros teníamos justamente era, digamos, en este documento de propuestas que mencionaba Pato, tenía que ver con que si hay una sesión fijada dentro de un plazo breve, en una sesión ordinaria, digamos, ahí se incluya automáticamente en el temario, que si no se convoque una especial para discutir esto y que si es en receso se convoca extraordinarias. Así que, bueno, esperemos que... Pero sí, el proyecto con media sanción quedó más... Me había notado varias cosas, pero como estamos un poquito cortos de tiempo, por ahí estaría bueno aprovechar si hay preguntas, juntamos 2 o 3 y si tienen un ratito más para responder. Sí, tengo que cocinar, pero vamos. No sé quién. O iba vos, ¿cómo que no? Solo por el video. Bueno, me presento, me llamo Eduardo Barchesat. He sido convencional constituyente y soy profesor consulto titular en los departamentos de Teoría General y Filosofía del Derecho y de Derecho Público 2 de la Universidad de Buenos Aires. Bien, he sido testigo del debate y partícipe, por supuesto, y me animaría a decir también actor. La propuesta que llevaba era la de oposición absoluta a los decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional del 94, dejando a criterio de los integrantes del Poder Judicial cuando hubiera razones efectivamente que justificaran la imposición frente a lo que es tradicional en el derecho, el concepto de necesidad, aquello que no fue previsto o que previsto no pudo evitarse y que tiene su paradigma en los hechos de la naturaleza, es decir, fíjense la paradoja de que cuando aquí se produjeron, bajo este gobierno, hechos de la naturaleza, no se aplicó ningún decreto de necesidad y urgencia. Se dijo, arréglenselas. Bueno, esto demuestra el mal uso de los decretos de necesidad y urgencia, porque ninguna duda que ahí estaba el paradigma de lo que puede ser entendido como necesidad y urgencia. Pero quiero destacar que este párrafo, que es crucial, que se incorporó fuera del proyecto que fue a sesión plenaria, que es el de la nulidad absoluta e insanable del ejercicio de facultades legislativas, fue una especie de transacción que logramos con el doctor Ortiz Pellegrini, que fue quien, para que lograra el voto de los convencionales del Frente Grande, se pudiera aprobar la incorporación de estos decretos. Bueno, para mí la cláusula tiene un cierto contrasentido si uno comienza diciendo en ningún caso el Poder Ejecutivo, que es el cuantificador universal negativo, y después, párrafo seguido, pone el
cuantificador existencial, solo cuando no se puedan seguir por razones de si hay urgencia, los trámites habituales. Bueno, no quedó prolijo, pero de alguna manera dio un principio general que además, y esto lo pongo muy de relieve, emparenta con el artículo 36 de la Constitución, deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, y que establece la nulidad absoluta e insanable de todo acto que subsuma la supremacía constitucional. Así que allí hay un soporte todavía de mayor fuerza y envergadura que la de ese segundo párrafo del inciso tercero del artículo 99, para sostener que efectivamente esto es un acto de violencia institucional, estando en funcionamiento el Congreso y no mediando ninguna necesidad y urgencia, se dicten, sin embargo, DNU, además de la forma que lo han hecho estos arquitectos profanos, particularmente con el decreto 70/23, que es corado, pero sigue vigente. Lo que me preocupa mucho y motiva esta intervención es el proyecto de ley que está en curso, porque habla del rechazo. El rechazo es efectivamente, al igual que el deseche que utiliza el 75, inciso 22, cuando no hay un acto jurídico perfeccionado. ¿Estamos de acuerdo en esto? Rechazo o deseche, por no decir nulidad, es cuando todavía no estamos frente a un acto jurídico perfeccionado como tal. Bien, el rechazo. ¿Pero qué implica? Y aquí viene la cosa que me parece hiere la Constitución Nacional, que se habla expresamente en el texto vigente de que el rechazo comporta la derogación y tácitamente, en lo que está ahora en trámite, decir que no afecta a derechos adquiridos bajo la vigencia del derecho. Bueno, no, esto es insoluble y lesivo de la institucionalidad, lo digo con toda la fuerza, lo he dicho, aclaro, cada vez que me he invitado, cada vez son menos, por supuesto, a debatir algunos de estos temas en las respectivas comisiones o en los bloques de legisladores de uno y otro signo. Entonces, me parece que debemos distinguir que nulidad es aquello que no supera el control de legalidad. Dicho de otra forma, el control de constitucionalidad tiene dos escalones. El primero es el control de legalidad, autoridad competente y procedimiento adecuado. El segundo escalón, pero primero hay que cursar este, segundo escalón es el control de razonabilidad, que es un poco más laxo, porque allí siempre roza la prohibición de que los jueces o los legisladores tomen la atribución que le compete a otro órgano del gobierno federal. Pero el primero es insoslayable y está en el artículo 3 de la Ley 27, y la cito por la perversa jurisprudencia actual de los tribunales judiciales encabezados por la Corte Suprema. El artículo 3, que sigue vigente al igual que el 2 y el 1, establece que el deber primero de los jueces es el de asegurar la observancia a la supremacía de la Constitución Nacional, aún por sobre los actos de los otros poderes que estén en contradicción con ella. Perfecto. Ahora bien, el 2, cuando habla de causa judicial, está hablando de interés jurídicamente protegido, derechos subjetivos. La noción de derechos humanos todavía no había logrado, en 1866, un estatuto normativo. Ahora bien, ¿vamos a hacer siempre la regresión ptolomeica de interpretar lo nuevo por lo antiguo o aceptamos la noción de Gastón Bachelard que establece que desde lo nuevo se categoriza lo viejo? Es decir, lo nuevo, lo que irrumpe en el derecho, que es este Instituto de los Derechos Humanos, no puede ser subsumido en la noción clásica de los derechos subjetivos. El sustrato material de los derechos subjetivos es el interés, de los derechos humanos la necesidad. Por lo tanto, habría que mantener lo que se sostuvo en el caso Alavi, bajo mejor integración de la Corte, donde un particular, un colega, promueve sin haber sido afectado en nada
la impugnación de la ley espía. Bueno, esa era la doctrina que debió mantenerse. Esta Corte ha retrocedido kilómetros, leguas, el concepto de control de legalidad al decir tiene que haber un interés que uno esté perjudicado. Si uno no está perjudicado porque le cortaron un brazo o algo así, no puede reclamar la inconstitucionalidad de un DNU. Sí lo puede hacer de una ley, pero no de un DNU. Vaya, me parece realmente algo atávico, indignante que la Corte Suprema haya establecido este criterio. Pero ahora que esto está en manos de un poder legislativo que está recuperando sus incumbencias y potestades constitucionales, creo que debemos reclamarle a nuestros representantes, dado que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, que por favor cumplan con el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, y cuando se trate de que el decreto no traspasa el control de legalidad, se anula. Y no hay derechos adquiridos frente a actos nulos de nulidad absoluta e insanable. La derogación es para lo que es válido, pero perdió criterio de oportunidad o agotó su objeto. Y me parece que esta distinción no la podemos enterrar. Esta es mi aportación. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Si alguno quiere hacer alguna pregunta más, juntamos si les parece 2 más y después... Perfecto. Gracias. Hola. Bueno, no, yo quería preguntar, porque me parece que hay como embutido en el instrumento de los decretos de necesidad y urgencia una asimetría. Hay una asimetría evidente, o hay varios componentes de asimetría que son evidentes. Pero hay una que no se ve tanto, que es la capacidad que tienen los presidentes de alterar las preferencias de los legisladores. Doy un ejemplo estúpido. Yo soy diputado, viene un colega y me dice, ¿aprobarías el traslado de la estatua de Cristóbal Colón a 40 kilómetros del... No, ni loco. Tomemos un café, hablemos de cualquier cosa, pero olvídate. Ahora, hay un decreto de necesidad de urgencia, trasladan la estatua, y una vez que está allá, que corrió muchos riesgos para llegar y llegó ilesa, yo ya no quiero que la traigan de nuevo. No quiero que se corran los riesgos de reversión. Entonces, esa capacidad que los presidentes tienen de alterar las preferencias, indudablemente tiene que entrar dentro de los cálculos del problema de la elaboración. Entre otras razones, porque se supone que los presidentes o ministros o asesores inteligentes lo saben. ¿Y cuál va a ser la tendencia? Bueno, el diablo mete la cola. La tendencia va a ser aumentemos las posibilidades de alterarle las preferencias en este caso complicado, así les va a costar más votar en contra. Entonces, me parece que ese sería un tema que hay que considerar. Después, el otro, muy brevemente, política comparada. Me parece que, yo no conozco la actividad, la verdad que no, pero cuando yo seguía la política brasileña, los decretos, estaban las medidas provisorias, y las medidas provisorias se reeditaban. ¿Y para qué se usaba la reedición? Se usaba para la negociación. Las medidas provisorias tenían varias reediciones y en cada una de esas reediciones se iban renegociando. Entonces, me parece que ese componente de negociación, en los casos que estoy de acuerdo con todo lo que dijeron, quiero aclarar, ¿no? La verdad que estoy de acuerdo, pero en los casos en que, bueno, también en esos casos se pueden imaginar problemas de negociación con los bloques parlamentarios, ¿no? Bueno. Gracias. Buenísimo, muchas gracias. Si hay alguna más, tomamos una más y dejamos que ya después una ronda para que ustedes vayan reaccionando. ¿Qué tal? Muchas gracias, la verdad que un panel muy bueno y muy buena exposición, y también lo felicito, Patricio, porque también me dedico a analizar los números y cosas de los DNU y lleva mucho tiempo y es agotador, y a todo el equipo.
La verdad que un gusto tener un convencional constituyente tan claro en lo que dijo, no quiero dejarlo pasar. Con la senadora nos conocemos porque trabajo en la comisión y bueno, 2 o 3 cositas. Una, y con Laura también nos hemos cruzado alguna vez. Ahí hay un punto que el tema de la presidencia de la comisión, yo adhiero a lo que dice la senadora y te la agrego un comentario corto, pero que va a servir. Durante el 2016 al 2019 se alternó la presidencia entre oficialismo y no oficialismo. Y el no oficialismo tampoco aceleró los trámites y lo único que le interesaba era que cayeran los decretos. Ya obviamente nosotros estamos hablando de una práctica distorsionada desde el minuto cero, ¿no? Previo a la reforma del 94. Con lo cual, vos con la reforma de convertir esto en un acto complejo y que tenga una caducidad a los 90, 45, 60 días, ya lo solucionás. Porque el incentivo está en el oficialismo a que no le caiga el decreto. Mi pregunta es cómo ven ustedes esta discusión de que sea del 24, que sea una o las 2 cámaras que rechacen el decreto, porque para mí termina afectando la dinámica de la caducidad propia. De hecho, hay un proyecto muy interesante de la diputada Stolbizer, que primero que distingue a los decretos de necesidad de urgencia de los delegados, pero además va un poquito más allá. Es como si ella estuviera viendo qué hizo la Convención Constituyente en el 78 en España con los decretos leyes, que son los primos hermanos. Nosotros nunca entendí muy bien, acá está el convencional, después le pregunto, por qué no le llamamos decretos leyes si es por nuestra nefasta historia, o por qué calculo que es por eso. Pero lo cierto es que uno va a ver a Marinhoff y todos los autores y ya ellos en la década del 70, 60 ya hablaban de decretos de necesidad de urgencia. Pero entonces los primos hermanos, los italianos y los españoles, que también hicieron de la suya con estos temas, tienen caducidad, pero no hablan del rechazo desde lo que yo tengo entendido. Mi pregunta va por ahí, ¿cómo ven eso? Porque podría ser que una Cámara termine siendo con un comportamiento faccioso en una necesidad de urgencia, en serio, no estoy hablando de la práctica, un limitante para la utilización correcta de este decreto. Buenísimo, muchas gracias. ¿Quién quiere ir con algunas reacciones? Dale, gracias, Claudia. Voy a contestar en general como un concepto. Siempre hay mejores, recién le decía que yo estaba con la nulidad. Creo que hay como una necesidad entre todos y lo planteaba recién del señor cuando planteaba algunas cosas que la Convención Constituyente no definió taxativamente. La vida política e institucional de una nación no es estática. Con lo cual, cuando se arman leyes, tienen que estar algunos márgenes de maniobra que determinen cómo los cuerpos vivos de las comunidades, sobre todo cuando uno hace una ley pensando que va a estar los próximos 100 años, tenga ciertos márgenes de maniobra, porque si no, la política o los legisladores no somos meros representantes de exactamente lo hace la ley, esos son los jueces. Y en función de eso viene lo del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo puede alternar las prioridades de los legisladores y los legisladores también alternamos la agenda de prioridades del Poder Ejecutivo. Es parte de la dinámica. O sea, yo le veo un montón de defectos a la institución del DNU, los he hablado, los he dicho, pero no me preocuparía cómo el Poder Ejecutivo alterna las prioridades o inquietudes de los legisladores, porque los legisladores también lo hacemos. Es parte de este juego, de cómo te voy cambiando la agenda. Y me parece que eso es parte del juego democrático, porque de alguna manera te voy obligando, te voy buscando a cómo tenés que sentarte a consensuar. Lo hacemos también desde el Senado. Muchas de las cosas hay algunas leyes, yo les cuento, de las que fueron aprobadas en términos de discapacidad, de educación, de universidades, de jubilaciones, que en términos de la ley, la verdad que todos los artículos, había algunos que eran cuestionables. Ahora, frente a un gobierno
que no da margen de conversar en cómo lo hacemos mejor, la respuesta de la agenda legislativa fue: yo te lo voto así, rechazalo y mostrarle a la sociedad cómo vos lo estás vetando. En las leyes yo tenía varios artículos que eran malos, deliberadamente malos. Ahora, ¿por qué los voté? Porque no había margen de negociación y lo que hice fue cambiar la agenda de prioridades al Poder Ejecutivo. Vetalo y decirle a la gente que vos creés que los jubilados tienen que ganar 300.000 pesos. Esa es la parte que no me preocupa. Y en términos también hay que dejar margen de maniobra a la institución del Parlamento frente a las leyes. Tiene que dejar claros los límites, pero hay un margen de maniobra que tiene que existir, como por ejemplo esto que te decía. La verdad que cómo se administra y cómo se regula la comisión bicameral tiene que ser algo que salga del Congreso. Nadie quiere que venga un grupo de abogados o juristas externos que no conocen la dinámica del Congreso, que hoy es una, pero dentro de 6 meses puede ser otra, a decirnos cómo tenemos que actuar. Porque es matar el juego de la democracia. Y la búsqueda de consensos requiere que haya margen de maniobra. Porque si no hay margen de maniobra, no tengo. Para meterme en el tema de la comisión bicameral que mencionó Guadalupe. No, obvio. Y no recuerdo el nombre tuyo. Luis. No, lo que yo tengo en la cabeza, y creo que lo traslado así, lo que tenemos en la cabeza no es que de repente ahora se transforme esa institución en un cuerpo conducido por ángeles constitucionalistas que nos vengan a decir qué es lo que tenemos que hacer, sino, dado que Guillermo usó a Sunstein, yo voy a parafrasear a Madison, es utilizar la naturaleza humana, la naturaleza política de esas instituciones para que funcione mejor. Yo no espero que con la presidencia de la oposición o con audiencias públicas donde puedan participar expertos, ahora la Comisión Bicameral Permanente sea un ágora de constitucionalistas apartidarios, para nada. Sino utilizar los incentivos políticos para anteponerse a otros incentivos políticos para que el sistema funcione mejor. ¿Y por qué pienso que funcionaría mejor? Te doy un ejemplo, Luis. Si no me equivoco, los únicos DNUs que tuvieron un dictamen negativo en la época de Macri, de la presidencia de Mauricio Macri, fueron aquellos que se trataron después de la presidencia del presidente Macri, cuando la comisión ahora estaba en manos del entonces oficialismo, el Frente de Todos. No porque esos estuvieran particularmente mal, eso es otra discusión. Simplemente porque ahí hubo algún incentivo político, no constitucional, sino político, para rechazar esos DNU. Entonces, la evidencia es poca, pero lo poco que tenemos creo que nos ayuda a pensar que la comisión, cuando está en manos de la oposición en el sentido de otro partido político que no es el oficialismo en ese momento, o el oficialismo que dictó ese DNU, tiende a funcionar más. Ese es mi objetivo, no otra cosa, sino que simplemente que funcione más. Y funcionar más implica entonces que haya análisis un poco más rigurosos y potencialmente, eso ya es un poco de wishful thinking, que se haga un análisis un poco más profundo de las condiciones de necesidad, urgencia, impacto en derechos, etc. Eso es lo que yo diría. Sí, sobre todo lo pensábamos un poco en relación con, digamos, a partir de ver el problema de la parálisis, o sea, de que la comisión ni siquiera funcionaba, ¿no? Entonces después, luego, por las votaciones, por cómo se distribuyen los votos, obviamente puede ser que el dictamen termine siendo positivo y no, pero digamos, había algo en la parálisis y justo esto va en línea con otras sugerencias que hacíamos vinculadas a la posibilidad de hacer dictámenes en minoría y demás, porque veíamos que muchas veces era difícil activar la comisión bicameral, entonces un poco para salir de eso y... Perdón. Bueno, breve. Luis sí me acuerdo el nombre, pero el tuyo no lo sé. Vicente, ok. Voy a empezar por recoger algo que estuvo flotando en el aire y creo que mi exposición estaba también. Todos nos manejamos por incentivos y desincentivos. Seguramente hoy vinieron por algún incentivo o por algún desincentivo que funcionó al revés. Es así, nosotros también. Y el derecho tiene que tomar en cuenta esos incentivos y desincentivos si vas a hacer un diseño institucional eficaz. Yo creo que estos 30 años de
práctica del artículo 99 tercero y los 19 años de funcionamiento de esta ley deficiente, todo condensado en el informe completísimo que hizo ASIG, nos demuestran que ese mecanismo hay que cambiarlo. Y hay que cambiar los incentivos y desincentivos. Vicente hablaba de imponer la agenda. Bueno, yo coincido con Guadalupe, eso forma parte, les tengo que dejar algún tipo de margen. Ok, sí. ¿Y cómo haces para evitarlo? ¿Cómo haces para evitarlo? Claro, pero siempre cambia. Pero Milei no quería rechazar DNU. Yo estoy buscando la forma de articular lo que vos me proponés. ¿Cómo haces para evitarlo? No, por eso empecé con incentivos y desincentivos. No pasa desapercibido. Yo tengo que saber que funciona así. Si no, tengo una visión recortada de lo que es el derecho y el derecho aplicado a la política. Yo no veo ahí un divorcio, al revés. El análisis del derecho y del derecho constitucional aplicado, si me permiten el término, tiene que ver con eso. La política tiene sus reglas, sabemos cómo funcionan los incentivos y desincentivos, pero quienes nos dedicamos a estudiar el derecho, tenemos que fijar el lente un poco más cerca. No digo que los de la política no lo hagan, digo que nuestro rol, de alguna manera, hoy nos llamaron para esto, digamos, es esto, no es solamente. Yo entiendo perfectamente cómo funciona la rosca, no participo de la rosca, pero entiendo cómo funciona. Pero, sí, ahí está. Bueno, brevísimo. A Luis, plazo de caducidad y rechazo. Si yo pongo rechazo de las dos cámaras, desarmo el desincentivo que necesito tener. Yo necesito las dos cosas. Si no los tengo, el informe que ellos elaboraron te demuestra que es al revés. Hubo un intento de que el rechazo fuera de las dos y es contrario. Estoy de acuerdo con vos, no se pueden mezclar delegación delegada de DNUs. Eso estoy totalmente de acuerdo. En algún momento de mi exposición dije, los voy a dejar de lado, son diferentes. Y sí, los DNUs pueden ser una herramienta de negociación, seguro. Y justamente el límite constitucional es el que te reconoce que puede ser una herramienta de negociación, porque la Constitución no se escribe en un té de las 5, todo el mundo tranquilo, sino que también tiene que pensar cuando todo sale mal. Entonces, por eso yo pongo énfasis en los límites constitucionales. Puede ser una herramienta de negociación, pero bajo las restricciones de la Constitución. Entonces, vos no me podés inventar urgencias que en realidad no podés acreditar. Y tampoco puedo esperar al control judicial a veces. Que lo que marcaban respecto de esos dos casos sobre el capítulo laboral que están desde enero del año 2024 en la Corte con dos per saltum que no están analizados, que es el de la Federación de Viajantes de Comercio y el de la CGT, y bueno, si yo tengo un control judicial que se demora, entonces tengo que mirar la película completa. No digo nada más porque nos echan. Sí. Ay, perdón. Bueno, perdón. No, yo poco más que agregar, es decir, que creo que el protagonista acá es el Congreso, estamos esperando, exactamente, pero realmente esperamos que podamos tener una buena ley, ¿no? Que la 2622, bueno, quede un poco en el pasado y que esto se pueda mejorar, así que bueno, exactamente, exacto, bueno, simplemente eso, muchas gracias. Solo para cerrar, estamos literalmente siendo algo desalojados, así que hay incentivo para salir, coactivo. No, solo para cerrar un poco todo esto de, primero gracias a todos por haber estado. Hablamos mucho de presidencias hipertrofiadas y cómo el rol del Congreso se fue debilitando estos últimos años y de cómo esto fue generando
como bolsones de autoritarismo en contextos que formalmente son democráticos. Entonces esto es lo que hay que romper y por eso esperamos que el Congreso tome en serio la tarea de modificar la ley 26.122, pero sobre todo no solamente que la modifique, sino que lo haga por las buenas razones, digamos. No solamente que se modifique para frenar las cosas que quiere hacer Milei, para detener alguna iniciativa concreta, sino justamente porque es lo correcto, porque sabemos hace muchísimos años que es lo correcto para que el interés de la ciudadanía prime por sobre el interés de los partidos políticos, que es la clave para que volvamos a recuperar la confianza en nuestros representantes. Y bueno, eso, solo que para que la excepción deje de ser la regla tenemos que modificar la ley 26.122, pero también hacerlo con base en las buenas razones. Así que muchas gracias a todos. Salgamos antes de que vengan Antes de cerrar la autoridad. Ay, qué genial que se quedó Guadalupe.